Perfecto. Aquí va el comienzo de la historia, en el mismo estilo, tono y ritmo. Todo seguido, sin párrafos, como pediste. Un hombre. Un oso. Una cueva. Lo que ocurrió dentro dejó sin aliento a todo el pueblo. Nadie en Sierra Niebla olvidará jamás el nombre de Elías Montenegro, el botánico solitario que, armado con una libreta de campo, una linterna y más curiosidad que sentido común, decidió seguir las huellas de un oso pardo hasta el borde del acantilado del Monte Espejo. Era temprano, la niebla aún no se había disipado, y el eco de sus pasos parecía responderle desde las profundidades de la montaña. Elías, conocido por sus teorías poco convencionales sobre la fauna de la región, murmuraba para sí mientras bajaba por una senda apenas visible: si tengo razón, este no es un oso común. Las huellas conducían a una grieta oculta entre las rocas, apenas visible desde lejos, pero lo suficientemente grande como para que una criatura enorme pudiera entrar sin dificultad. Elías encendió su linterna y se adentró, sin saber que en ese momento, cada paso lo alejaba del mundo que conocía. Dentro, la cueva era mucho más profunda de lo que parecía. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, extrañamente similares a los petroglifos de la antigua tribu yabaní, que desapareció misteriosamente hace siglos. El aire estaba tibio, cargado de un olor terroso y salvaje, como si la cueva respirara por sí misma. De repente, un gruñido bajo resonó desde lo más profundo. Elías se detuvo en seco. El haz de luz tembloroso de su linterna alcanzó a iluminar una sombra que se movía. No era un oso. No del todo. La criatura tenía ojos brillantes, casi humanos, y parecía observarlo con una mezcla de inteligencia y advertencia. Elías tragó saliva, apretó su libreta contra el pecho y avanzó, incapaz de detenerse, como si algo más lo empujara a seguir. Desde fuera, el cielo comenzó a cubrirse de nubes negras, y en el pueblo de Niebla Alta, los perros comenzaron a aullar al unísono. Algo se había despertado. Algo antiguo. Algo que jamás debió ser perturbado. Elías avanzó con pasos lentos pero decididos, mientras cada respiración suya parecía multiplicarse en ecos que se perdían en la inmensidad de la cueva. La criatura, si es que aún podía llamarse así, retrocedió con sigilo, sin perderlo de vista, como si lo estuviera guiando hacia un lugar específico. Elías no sabía si debía sentirse aterrado o privilegiado. Algo dentro de él, algo primitivo, le decía que estaba presenciando un secreto reservado solo para unos pocos elegidos, o tal vez para ninguna persona viva. A medida que se internaban más, las paredes comenzaron a cambiar, ya no eran rocosas y húmedas, sino lisas, como talladas a mano, con un brillo opaco que parecía emanar desde dentro de la piedra misma. Allí había dibujos, muchos, y todos mostraban la misma figura, un ser mitad hombre, mitad bestia, rodeado de fuego, árboles y estrellas. Elías reconoció símbolos que había visto en un viejo libro que encontró en la biblioteca olvidada de su tío, el lenguaje del abismo *. La criatura se detuvo frente a una abertura circular con un borde cubierto de runas en espiral. No hizo sonido alguno, solo se quedó mirando a Elías, esperando. El botánico, temblando pero con los ojos abiertos de par en par, cruzó el umbral. Al otro lado, la temperatura bajó de golpe. Había una laguna subterránea, perfectamente quieta, y sobre ella flotaba una luz azulada que palpitaba como un corazón. En la orilla, objetos, no huesos, sino herramientas, vasijas, incluso lo que parecía ser una brújula de origen desconocido, estaban dispuestos en un patrón circular. «Esto es, un santuario», susurró Elías, apenas audible. Detrás de él, la criatura emitió un sonido grave, parecido a una palabra. «Karun». Elías giró lentamente, y al hacerlo, su linterna parpadeó. Por un instante, vio no uno, sino varios pares de ojos brillando desde las sombras. No estaba solo con esa criatura. Había más. Muchos más. En Niebla Alta, mientras tanto, la gente comenzaba a notar cosas extrañas, relojes que se detenían a la misma hora, aves que migraban en círculos, y un zumbido bajo que parecía venir del suelo. La alcaldesa, Lucía Balmaceda, recibió una llamada sin identificador. Una voz susurró solo 3 palabras, Elías lo abrió. Nadie sabía qué significaba, pero todos sintieron el mismo escalofrío. En la cueva, Elías se encontraba ahora en el centro del santuario, rodeado por aquellas criaturas que lo miraban no con hostilidad, sino con algo más inquietante, reconocimiento. Como si lo esperaran. Como si ya supieran su nombre desde antes que naciera. El silencio dentro del santuario era denso, casi físico,
como si cada sonido quedara atrapado en el aire. Elías notó que las criaturas formaban un círculo perfecto a su alrededor, sin acercarse, sin hablar, pero transmitiendo una tensión que le helaba la sangre. La luz azulada sobre la laguna comenzó a intensificarse, pulsando en sincronía con su respiración, y algo en su pecho empezó a dolerle, justo donde guardaba su libreta. La sacó, temblando, y al abrirla vio que las páginas estaban completamente cubiertas de símbolos, que él no recordaba haber escrito. Eran los mismos del muro, los mismos del borde del umbral, pero ahora vivos, vibrantes, moviéndose como si respiraran tinta. Elías sintió un mareo repentino. Sus ojos se nublaron y cayó de rodillas. Cuando volvió a enfocar, una figura se alzaba frente a él, más grande que todas las demás. Su pelaje era blanco, casi plateado, y sus ojos eran idénticos a los de Elías. La criatura se inclinó lentamente hacia él y extendió una garra. No para atacar. Para tocar su frente. El instante del contacto desató una oleada de imágenes, un bosque ardiente, un templo enterrado bajo nieve, un eclipse que no pertenecía a este mundo. Vio una puerta. Vio su propio rostro, mucho más viejo. Vio una decisión. De pronto, comprendió lo imposible, no había seguido al oso por accidente. Había sido llamado. Preparado. Era parte de algo mucho más antiguo que la cueva, que el pueblo, que la especie humana. La criatura habló de nuevo, esta vez en una voz que Elías entendió no con los oídos, sino con el alma. Portador de la herida dormida, ha llegado el momento. En niebla alta, las señales se intensificaban. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Los espejos se empañaban con palabras al revés. La gente empezó a reunirse sin saber por qué en la plaza central, donde una grieta comenzaba a abrirse en el suelo bajo la estatua del fundador del pueblo. La alcaldesa Lucía observaba con horror cómo una niebla oscura salía desde la grieta y se extendía por las calles como dedos que buscaban algo, o a alguien. De vuelta en la cueva, Elías se puso de pie. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Los ojos de las criaturas brillaban más fuerte, y el círculo comenzó a girar lentamente a su alrededor. La luz azul se alzó sobre ellos y una voz más profunda que la tierra misma resonó en la caverna: el umbral ha sido cruzado. El vínculo ha despertado. Solo él puede elegir el fin, o el comienzo. Elías sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a latir, como un corazón gigantesco escondido en las entrañas del mundo. Cada criatura del círculo inclinó su cabeza al unísono, y el aire cambió, ya no era húmedo y terroso, sino cargado de electricidad, como antes de una tormenta. De pronto, las paredes de la cueva comenzaron a mostrar imágenes en movimiento, como si fueran pantallas vivas talladas en roca. Se veían escenas de tiempos antiguos, hombres y bestias caminando juntos, rituales con fuego y sangre, cielos que ardían en colores imposibles. Pero también se mostraban escenas del presente, niebla alta cubierta de una neblina rojiza, personas huyendo, puertas que se cerraban solas, y en medio de todo, un símbolo brillante, el mismo que había aparecido en la libreta de Elías. Una voz profunda y múltiple, como si hablara un coro de seres invisibles, retumbó en su mente: la marca del testigo no puede ser borrada. El ciclo se repite. Pero tú puedes romperlo. Elías retrocedió un paso. ¿Romper qué? ¿Qué soy yo?, preguntó, aunque sabía que ya no era el mismo hombre que había bajado por esa grieta. Las criaturas se apartaron, abriendo un pasillo que llevaba a una segunda cámara, más oscura, más antigua, donde el suelo estaba cubierto de símbolos en espiral y en el centro, un altar de piedra cubierto por una tela negra que ondulaba sin viento. Elías se acercó lentamente. Su corazón golpeaba contra su pecho como un tambor. Levantó la tela. Debajo había un objeto imposible, una esfera translúcida que contenía dentro de sí una tormenta en miniatura. Relámpagos minúsculos danzaban en su interior, y cada vez que brillaban, Elías veía recuerdos que no eran suyos: una mujer llorando en un campo de cenizas, una criatura alada cruzando un cielo carmesí, un niño sosteniendo una esfera idéntica. La esfera parecía llamarlo por su nombre completo: Elías Noé Montenegro, hijo de la línea de los custodios. Ese nombre, él nunca lo había dicho en voz alta. Nadie debía saberlo. ¿Qué línea?, murmuró. Detrás de él, la criatura de ojos plateados habló con claridad absoluta: tú naciste para esto. El equilibrio está roto. El velo se debilita. Debes decidir, guardar el conocimiento, o abrir la puerta. En ese momento, el techo de la cueva se estremeció. Piedras cayeron, y desde la superficie,
Un sonido antiguo y gutural se filtró hasta las profundidades, un canto, o tal vez un llamado. Los ojos de Elías brillaron como si encendieran fuego desde dentro. En la plaza del pueblo, la grieta se ensanchó, y del interior comenzó a subir una luz negra que no emitía sombras, solo una vibración inquietante. Los habitantes de Niebla Alta miraban en silencio, sin moverse, como si algo los hubiera desconectado de sí mismos. Solo una niña, de pie junto a la alcaldesa, parecía resistirse. Él aún puede elegir, susurró, como si conociera el final de una historia que nadie más recordaba. ¿Sigo? Elías alzó la mano hacia la esfera, y al tocarla por última vez, todo se detuvo. La tormenta dentro de ella explotó en silencio, expandiéndose en una onda invisible que atravesó roca, tierra y hueso. Los símbolos en su piel ardieron con luz dorada, y cada criatura en la cueva inclinó la cabeza, como si un ciclo se cerrara. El altar se desvaneció en polvo. La esfera desapareció sin dejar rastro. Solo quedó Elías, de pie, con los ojos cerrados y el corazón latiendo al ritmo del mundo. En la superficie, la grieta en Niebla Alta se selló con un suspiro de viento. La niebla se disipó. Los relojes volvieron a moverse. Los animales dejaron de comportarse como si el fin se acercara. La niña dejó de cantar. Todo parecía volver a la normalidad, excepto que nada era igual. Esa noche, nadie durmió. No por miedo, sino porque sentían que habían olvidado algo importante. Como un sueño colectivo que se esfumó justo al despertar. Solo Lucía Balmaceda, sentada en su despacho, con una taza de café frío entre las manos, abrió una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja con una palabra escrita a mano. Asterisco asterisco, elegido. Asterisco asterisco. Elías nunca volvió al pueblo. Algunos dicen que cruzó la montaña. Otros, que se convirtió en parte de ella. Pero los niños aún encuentran símbolos extraños en las piedras. Los árboles a veces susurran su nombre cuando el viento sopla desde el sur. Y en noches de luna nueva, si uno escucha con atención, se oye un latido bajo la tierra.